a continuar con las jornadas. Sentimos el retraso que llevamos en el tiempo, está siendo todo un poco accidentado, que si se quema la facultad, que si volvemos, que si nos vamos, pero bueno, espero que esté siendo más o menos aceptable el comienzo de estas jornadas. Las presentaciones de antes han sido súper interesantes, vamos, me han encantado y supongo que a todos también. Y ahora voy a intentar ser breve, aunque Nuria se merece una presentación muy larga porque me he leído su currículum y es increíble. Estoy muy contenta de poder presentar a Nuria. Nuria estudió traducción e interpretación en la Universidad de Pompeu Fabra, donde posteriormente también realizó el doctorado en el Departamento de Ciencia Cognitiva y Lingüística de esta misma universidad. En 2014 defendió su tesis doctoral dirigida por la profesora Pilar Prieto. Su tesis tuvo el título de Integration of Prosody and Gesture in Early Intentional Communication. Muy interesante, os recomiendo leerla. Posteriormente realizó 2 investigaciones postdoctorales, una en la Universidad de Marsella y luego recibió el primer premio o el primer puesto en la sección de lingüística en la beca Juan de la Cierva para realizar una investigación en la Universidad de Barcelona. Ahora es profesora asociada de la Universidad Oberta de Cataluña en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación, en el que imparte psicolingüística y adquisición de lenguas, tanto materna como L2. Actualmente forma parte de un grupo de investigación en el que se investiga acerca de la adquisición de lenguas y es IP de un proyecto que me ha llamado mucho la atención, que tiene el título Tactile Learning of Non-Native Songs, subvencionado por Explora Ciencia, que tiene muy buena pinta. Ha publicado numerosos artículos científicos durante la tesis y posteriormente, y su campo de investigación es el estudio de la adquisición de L1 y L2. Le interesa mucho la relación que existe entre la fonología, los gestos y la pragmática, de ahí que sus intereses se centren en la cognición experimental de estas ramas, fonética, fonología, multimodalidad y comunicación multisensorial. Y hoy viene a hablarnos de eye tracker. En concreto, en su presentación o en su resumen dijo que hablará de las características de este sistema, qué preguntas podemos responder con este tipo de experimentación, que es muy interesante, y cómo se analizan estos datos. Así que os dejo con ella y seguro que es muy interesante. Gracias, Nuria, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la presentación y por invitarme también. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, voy a hablaros de esta técnica experimental, eye tracking, el seguimiento ocular, que es una técnica en realidad conductual, es decir, medimos la conducta de nuestros movimientos oculares mientras procesamos el lenguaje, ¿de acuerdo? Tanto lenguaje escrito como lenguaje oral. ¿Qué significa procesamiento? Pues significa cómo comprendemos el proceso de comprensión del lenguaje mientras estamos expuestos a ello. Y en esta técnica nos permite evaluar el tiempo real, es decir, mientras estamos expuestos a este estímulo lingüístico, cómo lo estamos comprendiendo. Bueno, voy allá. Además, esta introducción os ha servido para familiarizaros con mi acento en español, así que ya irá bien. Bueno, ¿qué es el eye tracking? ¿Qué es esta técnica? ¿Cómo es el aparato en sí de un eye tracking? Pues en realidad hay varias modalidades de este aparato, del eye tracker, pero la más habitual es una pantalla de ordenador. En esta pantalla, como veis aquí, no sé si funciona el mouse. ¿Lo veis? Sí. En esta pantalla hay una parte, suele ser en la parte inferior, que está registrando dónde nosotros estamos mirando en la pantalla. ¿De acuerdo? Es una técnica para saber dónde estamos mirando en la pantalla. También hay trackers que se ponen aquí en la cabeza y con como 2 cámaras pequeñitas nos están registrando dónde estamos mirando en ese momento. Hay varios tipos de eye tracker, pero el más habitual que tienen la mayoría de grupos de investigación es como una pantalla de ordenador con una parte inferior que registra mediante infrarrojos dónde estamos mirando en la pantalla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo he participado en 3 estudios utilizando eye tracker y he utilizado las 2, la pantalla y el casco, donde hay las 2 cámaras. Tiene funciones un poco distintas, ya lo veremos. ¿Cómo podemos saber dónde estamos mirando en la pantalla? En realidad, lo que el eye tracker está midiendo es la posición de la córnea, ¿de acuerdo? Esta pantalla es como aquí en la parte inferior, aquí, emite unos infrarrojos que están haciendo como reflejos en nuestra córnea
Y son estos reflejos que veis aquí en este ojo, estos reflejos luminosos son los que está captando la cámara del eye tracker. Y con esto puede saber dónde estamos mirando en la pantalla. ¿De acuerdo? Es un proceso básico, pero sirve para saber dónde estamos poniendo los ojos respecto de la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha utilizado en estudios lingüísticos? En realidad el eye tracker se utiliza para muchas más cosas, ¿no? No solo para medir procesos de procesamiento lingüístico, de producción lingüística, sino que se utiliza en muchos otros campos, por ejemplo en publicidad. Se utiliza para... Hay cámaras de eye tracker que se ponen como en las Google Glass, digamos, en unas gafas, y hay como los sensores para saber dónde estamos mirando, y por ejemplo hay experimentos con gente que va al supermercado para saber dónde está mirando cuando entramos en un supermercado, para saber dónde tienen que poner los productos, porque así ellos saben dónde nos fijamos más y así saben dónde tienen que poner los productos que más les interesa vender. Así que se utiliza para muchas otras cosas, además de para estudiar el procesamiento lingüístico. Pero ¿por qué es una técnica relevante para estudiar el lenguaje? Bueno, esta técnica nos permite saber dónde estamos mirando en un momento determinado, dónde los participantes de nuestros estudios están mirando en la pantalla, cuando están percibiendo un estímulo lingüístico, ¿de acuerdo? Se les aplica, vamos a decir aplicar, un estímulo lingüístico y vamos a registrar dónde está mirando en la pantalla en este momento. Este estímulo lingüístico puede ser escrito, puede ser, como veis aquí en la pantalla, la palabra Zaragoza, o puede ser auditivo. Puedes estar mirando la pantalla mientras escuchas auditivamente la palabra Zaragoza. Sirve para las dos cosas el eye tracking, tanto para estímulos lingüísticos escritos como orales. ¿Por qué es interesante saber, desde un punto de vista lingüístico, dónde estamos mirando en la pantalla? Porque se asume que lo que estamos mirando es lo que estamos pensando. ¿De acuerdo? Esto es una medida indirecta de saber qué estamos pensando, qué estamos procesando, cuáles son nuestras representaciones lingüísticas, digamos, ¿no? Porque si estamos mirando, por ejemplo, en esta pantalla donde veis las dos fotos, una foto es de Zaragoza y la otra es de Zamora. Si escuchamos la palabra Zaragoza y miramos la foto de Zaragoza, sabemos que estamos procesando correctamente la palabra. Imaginaros que en vez de escuchar la palabra rápido, Zaragoza, escuchamos solo la primera sílaba, za. En realidad, alguien que viene de Japón no sabrá si tiene que mirar una u otra, una imagen u otra, pero seguramente vosotros, escuchando solo la sílaba za, ya sabéis dónde tenéis que mirar. Entonces, con una cosa simple como esta, podemos saber qué está pensando, qué está procesando un participante de un experimento. Sabiendo dónde está mirando, sabemos qué está procesando respecto a un estímulo lingüístico. ¿De acuerdo? Esto de que permite evaluar el procesamiento del lenguaje en tiempo real, el profesor Igoe ha explicado esto de qué significa, y Victoria también, esto de en tiempo real, ¿no? Es lo que en inglés se llama online processing. Entonces, online significa mientras estamos percibiendo qué estamos pensando. Las medidas offline, hay medidas conductuales offline, que significa que percibimos un estímulo lingüístico y una vez lo hemos percibido, damos una respuesta, ¿no? Nos parece que ha dicho esto, apretamos un botón o no lo apretamos. El eye tracking sirve para tomar medidas online, mientras lo percibimos, ¿qué estamos pensando? Esto es la aportación de esta técnica del eye tracker. Permite, mientras los sujetos están realizando la tarea, saber o intentar saber o intentar intuir qué están pensando, ¿no? Qué están procesando. Hay otras técnicas online, por ejemplo, que luego hablará Juan, ¿no? el EEG, ¿no? El EEG, que también mide resolución temporal. Mientras están percibiendo un estímulo lingüístico, como en ese mismo momento, con una resolución temporal muy precisa, qué está pasando en su cerebro. El eye tracking es similar con EEG en el sentido de que tiene una resolución temporal muy precisa. Sin embargo, es muy distinto de otras medidas de neuroimagen que ha presentado Victoria antes, porque no nos permite saber nada de dónde está pasando esto en el cerebro. No tiene nada no nos da información espacial, pero sí información muy específica temporal.
Es decir, qué está pasando en cada momento cuando estamos percibiendo este estímulo, ¿de acuerdo? Hay dos elementos de interés en la mirada, porque nos interesa saber cuando estamos diseñando o interpretando un estudio de eye tracker, hay dos cosas que nos interesa saber sobre nuestro patrón de mirada, ¿no? Las fijaciones y las sacadas, que creo que se traduce así, pero no estoy muy segura. Sí, se traduce así. En inglés se llama saccade y es una palabra un poco rara, ¿no? En español, sacada. Bueno, nos interesan estos dos elementos, las fijaciones, es decir, dónde está mirando el participante en la pantalla, en qué punto de la pantalla está mirando, tanto la posición como cuánto tiempo está mirando en la pantalla, como las sacadas, que es los cambios de posiciones, ¿no? Un movimiento ocular desde dos puntos en el espacio. Por ejemplo, si veo la palabra Zaragoza, me interesa saber si el participante, para entender, cuando lee la palabra, solo mira un segmento, una letra, o tiene que recorrer toda la palabra. Esto, si hace un salto de la primera Z a la segunda Z, por ejemplo. Este salto sería una sacada, el cambio de un punto a otro. Y de las sacadas nos interesa la duración de la sacada y la velocidad, como de rápido. ¿De acuerdo? Son dos. Cuando estéis leyendo un estudio de eye tracking, siempre os hablarán de fijaciones o de sacadas. Generalmente, cuando se hacen estudios de lectura, se miran las sacadas, y cuando se hacen estudios de lenguaje oral, se miran las fijaciones. Pero puede haber variaciones. ¿Se entiende? Si alguna cosa no se entiende, me lo decís, no podéis interrumpirme mientras tanto, no hay problema. Voy a enseñaros un ejemplo que se puede encontrar en YouTube de un estudio que hicieron con niños, con bebés muy pequeños, para ver qué es esto de las fijaciones y las sacadas. Entonces, los bebés en este estudio estaban mirando esta mujer mientras aparecía en una pantalla y estaban escuchando un estímulo lingüístico muy sencillito, creo que era va, si no me equivoco, va, va, va. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Saber si los bebés estaban mirando más los ojos o la boca, porque hay como toda una teoría detrás de si los bebés al principio miran más la boca o miran más los ojos, al ser un elemento más social, los ojos. Y además, aquí estaban manipulando... ¿Soy yo que hace este ruido? ¿No? Ah, vale. Estaban manipulando, o sea, veréis que esta mujer está haciendo va, va, va. A veces mueve los labios igual, pero se escucha otro sonido, es decir, a veces es congruente lo que ven y lo que oyen, a veces es incongruente, y querían saber si los bebés muy pequeñitos detectan esta incongruencia de lo que se oye a los movimientos articulatorios. Y si el estudio demostraba que miraban mucho la boca, es que los niños estaban notando que algo raro pasaba con la boca, que lo que veían en la boca no se correspondía con el sonido, ¿de acuerdo? Bueno, veréis que aparece este punto rojo, ¿se ve así? Este punto rojo, cuando más grande se hace el punto... Esto es lo que registra el eye tracking. Cuando más grande se hace el punto rojo, más rato están mirando esta posición. Y luego veréis como saltos, que son las sacadas. A ver si se ve bien, porque está utilizando internet. ¿Veis que se hace grande? Estos son... espera. Entre medio salen distractores. No son en realidad distractores, sino que son... En estudios con bebés se utilizan muchos de esos elementos para recuperar la atención del niño en caso que se esté despistando un poco, ¿de acuerdo? Pero ya lo veis que el punto se hace mayor cuando más rato están mirando y que va saltando de los ojos a la boca. Estos estímulos que estábamos viendo eran congruentes. Se oía va, se veía va, pero ahora veréis incongruentes. Ya veréis cómo cambia el patrón. Hasta ahora hemos visto que miraban los ojos, la boca un poquito. Fijaros ahora qué pasa. Ka, 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 ka. Pa, 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 pa. ¿Veis? Era incongruente los movimientos con lo que se oye y los niños miran mucho más. Así, con el eye tracking se supo que los niños miran mucho más la boca, por lo tanto, ven que algo raro está pasando. Es decir, entienden la relación entre el movimiento articulatorio y lo que se oye. Bueno, como he dicho, hay como
en realidad hay 3, no solo 2, sino 3 tipos de estudios que se pueden hacer con eye tracking: estudios de procesamiento de lectura, digamos, del lenguaje escrito, de lenguaje oral y también producción de lenguaje oral. Se puede utilizar el eye tracking para estas grandes 3 áreas. En mi caso solo lo he utilizado para estudios de procesamiento de lenguaje oral, así que me voy a centrar en esto, pero hay muchísimas cosas de lectura también. Si os interesa la lectura, por ejemplo, dislexia, patrones de lectura distintos, también hay muchos estudios sobre esto. Y de producción no conozco tanto este campo, y se utiliza un poco menos por producción, pero también se puede utilizar. Brevemente, los estudios de procesamiento del lenguaje escrito generalmente tienen esta pinta, ¿no? Hay los participantes que pueden ser adultos, pueden ser niños, pueden ser pacientes, pueden ser población típica, están delante de un ordenador y donde hay lenguaje escrito, y se quiere saber generalmente cómo de rápido están leyendo en función de variables que se pueden manipular en el experimento. Por ejemplo, si están leyendo en su L1, si están leyendo en su L2, o por ejemplo se puede mirar qué pasa cuando se ponen más espacio entre las letras, si se lee de manera distinta, o cuando son palabras más largas, cuando son palabras más complicadas fonéticamente o semánticamente, si se paran más a leer estas palabras. Y también se utiliza, en el grupo donde estaba antes, la utilizaban mucho para estudiar el efecto de los subtítulos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos mirando una película y hay subtítulos en nuestra L1 o en la L2, si los miramos más, cómo los miramos? Esto os voy a enseñar un pequeño vídeo también para que veáis los patrones de lectura, ¿no? En su L1 de esta niña y en L2, cómo cambian. Cuando está leyendo en su L1, que no sé qué lengua es, debe ser danés o una cosa así porque no la entiendo, cuando está mirando en su L1 hace saltos más largos, no se para a mirar tanto las palabritas, y cuando está leyendo en su L2, que es en inglés, se para más a mirar las palabras. A ver. Esto es su L1. ¿Veis que hace saltos muy largos? En realidad, cuando estamos leyendo, no miramos todo lo que estamos leyendo, sino que vamos como interpretando lo que hay entre medio. Voy a pasar rápido al inglés. Lo veis que se para mucho más, ¿no? Podemos saber cómo está leyendo, cómo le está costando, cuánto de rápido pasa de una palabra a otra en función de la palabra. Todo esto se puede investigar con el eye tracking. Voy a pasar ya a lo que más he estudiado yo, más conozco un poco más, que tampoco soy experta ni mucho menos, sino que en realidad, cuando he hecho un estudio de eye tracking he colaborado con gente que sabía mucho más que yo, y a partir de estas colaboraciones pues he ido aprendiendo un poco cómo funciona esta técnica. Los estudios de procesamiento de lenguaje oral consisten en lo siguiente. Es un paradigma que veis aquí debajo escrito. Casi siempre se utiliza este paradigma. Ya nos ha explicado el profesor Igoa que es esto de un paradigma, ¿no? Es un paradigma que se llama del mundo visual, visual wall, porque siempre en la pantalla aparece un estímulo visual mientras escuchamos lenguaje. Entonces, los participantes en esta técnica del Visual Wall Paradigm escuchan una palabra, puede ser una palabra, pero puede ser una frase o puede ser un sonido, cualquier estímulo acústico, mientras observan en la pantalla. Puede ser, en realidad siempre estoy diciendo una pantalla, pero puede ser también una escena así, como una escena natural, si se utilizan las gafas, por ejemplo, que tienen el eye tracking incorporado. En niños se ha utilizado bastante esto. No tiene por qué ser una pantalla, es decir, si yo tengo unas gafas de eye tracking, podría estar en esta sala y ver qué caras miro más que otras, por ejemplo, pero bueno, generalmente voy a hablar de pantallas porque es lo que más se utiliza, ¿no? Es decir, los participantes escuchan un estímulo acústico mientras observan en la pantalla generalmente una escena experimental. Esta escena experimental incluye elementos visuales que están muy bien escogidos, muy bien seleccionados. Estos elementos visuales, hay alguno o uno
que representa aquello que nosotros creemos que están pensando los participantes o que creemos que van a pensar los participantes. Pero es muy importante también que en esta escena visual haya distractores, ¿de acuerdo? Cosas que a nosotros nos parecen que van a distraer a los participantes o que pueden competir en el procesamiento. Pueden ser distractores relevantes, que nosotros pensemos que van a competir mientras están procesando, o distractores no relevantes, solo para ver variación en la escena visual. Entonces, se registran los movimientos oculares de los participantes mientras escuchan el estímulo lingüístico y sabemos que están entendiendo, procesando este estímulo lingüístico cuando miran el elemento target, el elemento diana, el elemento visual diana. ¿Esto por qué es interesante hacer esto? Sobre todo porque permite evaluar el procesamiento sin que los participantes tengan que hacer juicios metalingüísticos. No les estamos preguntando a los participantes qué están entendiendo, sino que lo vemos en tiempo real. Por ejemplo, en estudios con niños esto es muy útil porque no puedes fiarte muchas veces de lo que te contestan los niños hasta que ya son adolescentes casi, ¿no? Que desarrollan estabilidad metalingüística. Pero hasta los 12, 13 años lo que te digan no te puedes fiar casi, ¿no? Porque no sabes si te dicen entendido, pero en realidad no lo han entendido. Entonces, con niños es muy útil también. Bueno, como os he dicho, se llama básicamente Visual World Paradigm y os voy a enseñar algunos tipos de estudios que se han utilizado con esta técnica. Generalmente hay dos tipos de escenas visuales que se pueden pensar a la hora de diseñar un experimento con este paradigma. Escenas visuales semirrealistas o series de objetos aislados, ¿no? La primera es esta, escenas visuales semirrealistas. Imaginaros una escena, ¿se ve bien? Sí. Una escena visual como esta, ¿no? Y en esta escena visual, por ejemplo, en este estudio, que es muy conocido en el campo del eye tracking, querían investigar cómo la información contextual, y contextual no me refiero solo al contexto situacional, digamos, a la situación, sino el contexto dentro de la frase, influye en el procesamiento lingüístico. En este experimento hicieron que los participantes miraran esta escena y les dijeron frases como el niño mueve el pastel o el niño come el pastel. ¿Y qué les interesó de aquí? Pues ver que cuando los participantes escuchaban el verbo ya tenían intuiciones de qué objeto iba a continuar después. Es decir, cuando vieron que los participantes cuando escuchaban el niño mueve, miraban menos el pastel que cuando escuchaban el niño come. Fijaros que la resolución temporal es muy importante. Antes, el tiempo aquí es básico, ¿no? Antes de escuchar el pastel ya miraban más el pastel en una condición que en otra. Es decir, esto les permitió concluir, o la conclusión fue que no procesamos las palabras, el léxico, en el momento en que las escuchamos, sino que antes ya empezamos a restringir las posibilidades que nos vienen después y así tenemos un procesamiento más efectivo, digamos, ¿no? Son escenas visuales semirrealistas que representan el mundo un poco como lo podemos imaginar. Generalmente, muchos estudios de eye tracker que podréis leer utilizan conjuntos de objetos o palabras. Pueden ser objetos aquí con imágenes o también palabras escritas, ¿eh? Esto es lo más habitual. Se quiere investigar el procesamiento de palabras o frases utilizando imágenes que representan algunas partes de estas frases, ¿no? O las palabras. Por ejemplo, en este estudio, también bastante conocido, los investigadores querían saber si cuando oímos una palabra target, por ejemplo la palabra casquillo, he hecho una traducción libre de los estímulos originarios en inglés, así que no sé cómo va a quedar, me costó un rato traducirlos, pero querían saber si cuando los participantes oyen la palabra casquillo, también están activando otras palabras en su cerebro, palabras que compiten a nivel fonológico, es decir, que tienen segmentos similares o partes de la palabra son similares,
que tienen, o competidores visuales, es decir, cuando estamos escuchando esta palabra estamos activando elementos similares en nuestro cerebro, similares a nivel visual, o si estamos activando competidores semánticos o competidores no relacionales. Entonces, escuchaba una palabra, finalmente me dio el casquillo, y fijaros que ninguno de estos elementos es un casquillo, ¿de acuerdo? No aparece el elemento target, pero hay un animal, que supuestamente es un castor, hay otro elemento que se parece a nivel visual, una bobina, hay otro elemento que tiene algún tipo de relación semántico, y hay un elemento no relacionado. Entonces, ¿qué vieron? Que cuando escuchaban la palabra casquillo, que coincide al principio con castor, también miraban al castor. Pero también miraban al elemento que tiene coincidencias visuales. Es decir, cuando estamos procesando una palabra, no solo activamos esta palabra, sino también competidores fonológicos, competidores visuales, competidores semánticos, ¿de acuerdo? Cuando estéis mirando o leyendo estudios que utilizan eye tracking, es siempre muy útil pararos un momento a interpretar los gráficos que aparecen en el estudio, que casi siempre tienen una forma similar a esta, ¿no? Pero muchas veces se necesita un rato para interpretar qué significa este gráfico, y es básico poderlo hacer. Entonces, en la mayoría de gráficos donde se muestran estudios de eye tracking, tienen esta forma. Hay un eje vertical que enseña proporciones de mirada, proporciones de fijación, aquí fijaros, y un eje horizontal que representa el tiempo. A medida que pasa el estímulo, nos enseña qué elemento tiene una proporción de fijaciones mayor o menor. Entonces veis que se habla de milisegundos, casi siempre es... ¿Aparece esto también? Sí. Se están mirando milisegundo por milisegundo casi siempre, ¿no? Que estamos mirando a estos intervalos temporales y proporción de fijación. Y cada línea representa una de las 4 imágenes que veíais aquí. A veces cada línea representa una de las imágenes que se ven en la pantalla, o a veces cada línea representa una condición experimental. Esto depende. A veces los elementos visuales son un elemento, es una línea, y a veces es una condición experimental, es una línea. Aquí cada dibujito es una línea distinta. Fijaros que al principio todas las 4 líneas están a 0,25, es decir, cada objeto tenía una proporción de mirada del 25%. ¿Cuántos objetos hay en la pantalla? Hay 4, entonces cada objeto al principio, antes de oír casquillo, porque el 0 es el inicio, ¿veis aquí? Time since critical onset, significa que el 0 es el inicio de la palabra target, digamos, ¿no? Pues antes de escuchar la palabra target, los participantes miraban a los 4 por igual, un 25%, 100 entre 4. A medida que pasaba el estímulo lingüístico, había unos participantes que miraban, a veces se miraba más un objeto, a veces el otro. ¿Por qué he puesto estas líneas rojas aquí? Es un elemento muy importante en los estudios de eye tracking, porque se asume que desde que planeamos una fijación hasta que la realizamos pasan 200 milisegundos, que es más o menos lo que dura una sílaba, un poquito menos muchas veces, ¿no? Es decir, en realidad no es tiempo real, es con un decalaje de 200 milisegundos. Es decir, asumimos que desde que nuestro cerebro mira al castor hasta que lo mira pasan 200 milisegundos. Es decir, siempre es necesario tenerlo esto en cuenta a la hora de saber esta línea que está representando aquí. Es decir, ¿dónde están mirando al inicio de la palabra casquillo? No es el 0, sino es 0 más 200. Entonces, cuando empezó la palabra casquillo, más o menos miraban las 4 por igual. La palabra duró este es el intervalo de la primera sílaba, más o menos, que una sílaba dura entre 200 y 250 milisegundos, y ese es el intervalo de aquí. Durante la producción de la primera sílaba, miraban más unos objetos que otros. Cuando terminó la primera sílaba, había 2 objetos que se miraban más, que son el competidor de forma y el competidor semántico.
¿de acuerdo? Cuando pasó la primera sílaba, se dejó de mirar más el competidor fonológico y se miró más el competidor visual y el competidor semántico. ¿Se entiende un poco? Es un poco complicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, muy bien. Bueno, en realidad lo importante aquí es ver que tenemos una resolución temporal muy interesante para saber qué se está activando en la mente en cada momento, teniendo en cuenta este decalaje de 200 milisegundos. Cuando se están haciendo estudios con niños, suele ser más el decalaje, aunque no se sabe muy bien en realidad cuánto tiempo tardan de más los niños a programar esta fijación, pero suele ser un poco más. Vale. A veces, como habéis detectado en este experimento, el elemento target aparece en la pantalla y a veces no. En este experimento que hemos visto ahora no aparecía el elemento target en la pantalla, pero muchas veces sí aparece el elemento target en la pantalla. Si alguna vez queréis diseñar un experimento de eye tracking, tenéis que tomar esta decisión en algún momento, si queréis que vuestro target esté en la pantalla o no. Dependerá de la pregunta muchas veces. Pero, por ejemplo, aquí os voy a enseñar luego un poco más, si tengo tiempo, este estudio que realizamos hace un tiempo, donde era en francés, pero el elemento target sí estaba en la pantalla. Era un experimento donde queríamos ver si cuando los participantes escuchan una palabra, Jean pain, en francés, esta palabra pan, que también tengo acento en francés, seguramente no se pronuncia así, pero vamos, la palabra pan tiene un competidor fonológico, es decir, pan puede significar tanto el pan como un pino. Entonces queríamos ver, añadiendo condiciones entonativas, que si tengo luego tiempo las puedo contar un poquito, si miraban más el pan, si miraban más el pino, si miraban distractores, es decir, en este caso sí había el target en la pantalla, ¿de acuerdo? Depende de la pregunta, aparecerá o no. Ahora os voy a explicar un poquito cosas que se tienen que tener en cuenta importantes a la hora de interpretar un experimento y si lo queréis diseñar vosotros algún día. Una cosa muy importante es la temporización de los estímulos, ¿de acuerdo? Muchas veces es muy importante que el elemento que quede de interés, el target, el elemento diana, esté precedido de un poco de frase, digamos, que haya un poquito de frase antes. ¿Por qué? Porque la gente, cuando nos enfrentamos con una escena visual, necesitamos un tiempo para explorar qué está apareciendo aquí. Si ponemos el elemento target al principio, los participantes todavía están explorando. Bueno, aquí que hay una pelota, hay un tren, no están atentos a lo que oyen, así que es muy importante poner esta frase antes de procesar el estímulo target, ¿no? Además, también es importante para que los participantes se familiaricen con la voz que van a oír en los participantes. Esto, por ejemplo, en el estudio que realizamos con el pino y el pan, fue un poco, nos equivocamos un poco ahí, porque dejamos muy poco espacio antes de la palabra target. Era casi solo una sílaba y nos costó interpretar los resultados por eso. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar para luego que sea más fácil el análisis de resultados. También es importante que la escena visual se presente o al mismo tiempo o un poco antes del estímulo acústico, ya lo he dicho, y la planificación de la sacada a la hora de interpretar los resultados. Tarda unos 200 milisegundos esto. ¿Con qué tipo de participantes podemos hacer un estudio de eye tracking? Pues pueden ser varios participantes a la vez que están interactuando y mirando su escena visual, pueden ser adultos, generalmente serán estudiantes si son adultos, porque es lo que tenemos más a mano a la hora de reclutar los participantes, pero pueden ser pacientes también, adolescentes o niños, que se parece, la técnica del eye tracking cuando se utiliza con niños se parece mucho a otro paradigma que se ha utilizado muchas veces, que es de preferencia de mirada, ¿no? No voy a entrar aquí, pero con varios tipos de sujetos. También muy importante a la hora de diseñar un experimento de eye tracking es que los estímulos visuales estén muy controlados también, ¿no? Muchas veces tenemos que fijarnos bien que el color sea bastante homogéneo entre las imágenes, porque si hay tres imágenes más bien grises y una roja, mirarán más la imagen roja, pero no porque la estén procesando lingüísticamente, sino porque es más atrayente, así que es muy importante o bien controlar bien el color o bien ponerlas en una escala de grises también, es una técnica que se puede utilizar bien. También es importante poner el estímulo target en varias posiciones de la pantalla, que el pino aparezca a veces en el extremo inferior izquierdo, a veces en el extremo superior derecho, porque si no los participantes aprenden dónde está el target. Es muy
muy importante randomizar la posición del target. A nivel de estímulos acústicos, es muy importante seleccionar cuál es el target, cuáles son los competidores relevantes, cuáles son los distractores. También es muy importante que sea la duración del estímulo target esté muy controlada. Fijaros, me costó un rato traducir el ejemplo del casquillo y el castor, porque eran palabras inglesas que estaban muy controladas y tenía que pensar, a ver, una palabra competidora donde la primera sílaba sea exactamente igual, que sea más o menos bisilábica. Es decir, es muy importante que duren todos los elementos target que vais a ir presentando, que duren lo mismo, una estructura silábica similar. Si no se controla bien esto, luego los resultados no sirven para nada. Así que el diseño experimental se tiene que pasar mucho rato con esto. Y lo que decía antes, poner un poco de frase antes para que los participantes se acostumbren a la escena visual y a la voz de lo que van a oír. Luego, cuando llegamos al análisis de datos, tenemos que pensar y a la hora de interpretar, y cuando si leéis un artículo o un capítulo donde habla de eye tracking, es muy importante saber cuáles son los elementos visuales de interés que tenía el investigador y los intervalos temporales de procesamiento. Por ejemplo, en este estudio que hicimos hace muy poquito, estábamos intentando saber cómo, cuando los niños escuchan una frase como "Look, it's a Benny, look a Benny", en realidad lo que estamos intentando descubrir es si los niños perciben la diferencia entre los niños bilingües catalán-español, cuando escuchan una palabra en inglés, Benny la distinguen de Benny, que para los adultos es muy difícil de distinguir y de producir. Entonces queríamos saber esto, si los niños ya perciben la diferencia. Y les presentamos una escena visual como esta, donde había una hablante nativa que estaba mirando un objeto. Y queríamos ver si cuando están percibiendo el estímulo Benny, miran más al objeto, miran más la boca, miran más los ojos. Entonces, para nosotros, a la hora de analizar los resultados, fue muy importante saber dónde estaban las áreas visuales de interés. Es decir, a la hora de analizar los datos, teníamos que coger solo las miradas que estaban pasando que estaban fijaciones correspondientes, no se ve muy bien. ¿Dónde está? Aquí. Es igual. Fijaciones, aquí. Fijaciones que estaban ocurriendo en el objeto, fijaciones en la boca y fijaciones en los ojos. Esto en inglés se llama área de interés y es muy importante interpretar cuando leéis un artículo cuáles eran las áreas de interés. Es decir, los niños estaban mirando más al objeto que la boca mientras estaban percibiendo algo. Lo mismo aquí con el pino, las áreas de interés no es una decisión trivial muchas veces, ¿no? Porque depende mucho de si cogemos un área de interés muy restringida, solo el pan o el recuadro grande. Los resultados van a cambiar mucho, porque una mirada dirigida aquí, por ejemplo, concretamente, ¿se ve bien? Sí. Nosotras la interpretamos como que estaban mirando el pan, ¿de acuerdo? No tenían que mirar exactamente el pan para procesar el pan. Es decir, es una decisión también importante porque te cambia mucho los resultados. Definir dónde en la pantalla tienen que estar mirando para saber si están procesando el elemento lingüístico. Estos son las áreas de interés. Luego hay los intervalos de procesamiento. Por ejemplo, en este estudio del Benny y Benny, teníamos que decidir si queríamos saber dónde estaban mirando, cuando escuchaban la frase entera o cuando escuchaban solo la palabra, o cuando escuchaban solo el segmento v. Esto es una decisión que también es importante a tomar. O en el estudio en francés queríamos saber qué están mirando cuando procesan la palabra target, pan, pero qué están mirando también después, cuando tienen el fragmento que desambigua la palabra que aquí es ambigua. Es decir, cuánta parte de desambiguación necesitan para desambiguar el elemento anterior. ¿De acuerdo? Generalmente los intervalos temporales no pueden ser muy pequeñitos, porque nosotros al principio éramos muy ambiciosas y queríamos que los intervalos de procesamiento fueran de 20 milisegundos casi. Y los resultados son muy difíciles de interpretar en esta situación. Tienen que ser intervalos un poco grandes, de sílaba o de palabra, si no
Hay como siempre es imposible saber este participante cuánto tiempo ha tardado en programar su fijación, es muy difícil escoger intervalos muy pequeñitos, porque no sabemos si este participante es más lento procesando su fijación o más rápido. Así que se tienen que tender a mínimo 100 milisegundos y para ir bien 200 milisegundos. ¿Cuáles son las variables dependientes que solemos utilizar en un estudio de eye tracking? Queremos saber generalmente en cada ventana temporal de interés, es decir, en cada sílaba, por ejemplo, cómo de probable es que miren una región target o una región competidora. Entonces, esto ya es un poco específico, si realmente para interpretar un estudio de eye tracking y si estáis interesados en diseñar uno. Entonces, esta parte como de probable es muy, muy importante. La probabilidad se puede medir de dos maneras distintas. Se puede medir fijaciones al elemento target respecto a todos los elementos de la pantalla. Si hay 4, pues fijaciones al pino divididos entre los 4 elementos, o fijaciones al pino divididos entre los 3, que se llama odds en inglés y creo que no tiene traducción. En español se dice probabilidad, pero es un tipo de probabilidad distinta. Es decir, fijaciones al elemento versus a los otros, o fijaciones al elemento respecto a todo lo que podían mirar en ese momento. Las resultados también cambian mucho. O otra variable dependiente puede ser en cada ventana temporal de interés cantidades sacadas que se dirigen a esta ventana. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? ¿No sabemos? ¿Cuándo me...? Vale. Entonces, si ya hemos diseñado el experimento, ya sabemos qué elementos son interesantes a la hora de analizar los resultados, nos toca hacer la estadística, que muchas veces a los que somos más de lingüística nos cuesta mucho hacer análisis estadístico con datos complejos como de eye tracking. Pero tenemos que pasar por ahí y tenemos que aprender a hacer la estadística con datos de eye tracking. Entonces, hay varias técnicas que se pueden utilizar, varias técnicas estadísticas. Generalmente las más sencillas y las que aprendemos al principio son los t-test y los análisis de varianza, las ANOVAs. Y hasta ahora se han utilizado muchísimo las ANOVAs, ¿no? Para comparar, a ver, en esta región miran más a un objeto en comparación con esta otra región, ¿no? Como comparaciones más simples. Sin embargo, estos test tienen bastantes problemas metodológicos para analizar el eye tracking, porque estos tests asumen que las medidas son independientes una de otra. Sin embargo, en eye tracking esto no es así, porque si yo estoy mirando esta luz de ahí, esta mirada de ahí me va a influir, a ver cómo lo explico. Mi mirada en un punto concreto depende mucho de la mirada que he hecho anteriormente, es decir, no son independientes. Voy a mirar ahí más tarde si vengo de ahí que si vengo de un punto más cercano. Las medidas son dependientes entre sí. Entonces, utilizar estos tests es un poco delicado. Para esto se recomienda utilizar medidas estadísticas un poco más complejas, como las regresiones logísticas o log lineales. Bueno, no voy a entrar aquí porque es un poco complicado. Últimamente se utiliza mucho las análisis de crecimiento de curva, que son difíciles de utilizar, pero si queréis entender un estudio de eye tracking, es importante que al menos, como la parte de revisión bibliográfica que nos decía Victoria, que a lo mejor no podemos aplicarlo, implementarlo, pero sí entender que se asume, ¿no? En estos tipos de análisis, no sé si se ve muy bien, se quiere decir, por ejemplo, se coge un intervalo, estos son como los gráficos que salen del eye tracking, ¿no? Imaginaros que tomamos este intervalo temporal hasta aquí, de interés, desde el principio hasta aquí, y queremos ver si las curvas tienen esta forma, lineales, o si son una forma cuadrática, ¿no? Sería que suben y bajan, o bajen y suban, y cúbica, que hay más variación, suben, bajan, suben. Es decir, comparamos si una curva es lineal versus a otra forma. Es una manera de saber cómo los patrones de mirada difieren de forma general a través del tiempo. Es un poco difícil de implementar, pero tiene resultados muy interesantes. Si queréis hacer alguna vez un estudio de eye tracking
y queréis empezar a utilizar un programa estadístico que se llama R, que muchas veces tenemos SPSS, pero cada vez más se utiliza R, hay este paquete de análisis que se llama Eye Tracking R, que va muy bien y no necesita preprocesar los datos, y hay un manual online muy bien explicado. Incluso yo, que no me gusta la estadística y no sé estadística, puedo llegar a hacer algo con este manual también explicado. Vale, se acabó el rollo y vamos a mirar un poco más modelos, ¿no?, para acabar la charla. A ver, si queréis, os animáis a comprar un eye tracking. Creo que aquí ya tenéis uno, ¿no? Me estaba contando antes. Bueno, no sé cuál tenéis, ¿un Tobii? Un SMI, muy bien. Pues el SMI no he utilizado nunca, así que ya me contaréis cómo lo tenéis. Hay como estos tres, se tienen que tomar la decisión si queréis comprar un Tobii, un Ailink o un SMI. Hay como estos tres grandes empresas que se dedican a crear eye trackings. Yo diría que los que más te encuentras son los Tobii, y hay de dos tipos, como la pantalla y los infrarrojos debajo, o también estos de aquí, que es solo la parte de infrarrojos, que es muy útil cuando estás haciendo experimentos con niños, que yo he hecho alguno, y tienes que ir a escuelas, ¿no? No tienes que transportar la pantalla entera, sino solo esta franjita pequeñita y la colocas en un ordenador cualquiera, y también te sirve para tener los datos. O las gafas que os decía antes. Luego hay los Ailink, que el estudio en francés. Utilicé Ailink no porque lo quisiera, sino porque es el que había en el laboratorio, y utilizamos esto del casco, ¿no?, que hay las cámaras ahí puestas, y Ailink es muy útil sobre todo para estudios de lectura. Si estáis pensando en investigar sobre lectura, pues es mejor comprar un Ailink que un Tobii o un SMI, porque tiene una resolución temporal mucho mejor. Te registra los movimientos oculares cada 2 milisegundos. En vez de los otros que tienen ventanas temporales más grandes. Entonces, Ailink se recomienda para mucha precisión temporal. También hay el casco, pero también hay la pantalla, el Ailink 1000. Luego el SMI, que no lo he utilizado, así que ya me contaréis cómo funciona. Muy importante a la hora de decidir o de interpretar también resultados de eye tracking. Se tiene que mirar bien qué eye tracking se ha utilizado, porque cada eye tracking tiene una sampling rate distinta. Esto es muy importante, depende de esta rate. El eye tracking vale más dinero o vale menos dinero, es más bueno o es menos bueno, te puede dar más información o menos. ¿Qué es esto de la sampling rate? Bueno, en esta gráfica aquí a la izquierda veis una mirada de una fijación, sacada, otra fijación. La sampling rate es cada cuántas veces el eye tracking registra dónde estamos mirando. Si tiene una rate muy alta, tomará una medida muy similar a la mirada que estamos haciendo. Pero fijaros aquí, debajo, es un Tobii que tiene una sampling rate muy baja, es un tenido de 60 hercios. Te toma una medida cada 16 milisegundos y el resultado que te da es mucho menos preciso. Se puede perder, veis aquí, que parece que empiece a mirar antes de lo que en realidad mira. Entonces te da información menos precisa. Pero también es una cuestión del dinero del que se dispone, ¿no? Los que tienen resolución más alta cuestan mucho más. Por ejemplo, un Ailink 2 cuesta más de 30.000 euros y un Tobii 120 pues cuesta esto, alrededor de unos 20. Los portátiles son más baratos, así que muchas veces depende del proyecto que te dan, el dinero que te dan y lo que puedes hacer con ello. Otras cosas un poco más anecdóticas, pero también importantes a la hora de diseñar un estudio de eye tracking. Tenemos que tener en cuenta, si utilizamos, por ejemplo, en SMI, no sé, pero en Ailink es muy importante saber cuál es el ojo dominante del participante, porque hay dos cámaras y vamos a utilizar solo una. Pero tenemos que saber todos tenemos un ojo dominante, ¿no? Entonces podemos hacer esto ahora. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro ojo dominante? Tenéis que fijaros en un punto al final, por ejemplo, este reloj de ahí, y con los dos ojos abiertos hacéis lo podéis hacer, este gesto mirando cómo está haciendo la participante. El reloj tiene que quedar entre medio. Ahora tenéis que cerrar un ojo y luego cerrar el otro. Y veréis que cuando cerréis uno, el ojo desaparece. Y cuando cerréis el otro, todavía está ahí. ¿Sí o no?
Bueno, pues vuestro ojo dominante es el ojo que os permite continuar viendo el reloj ahí. Entonces, si utilizáis Eye-Link, es muy importante que los participantes hagan el ojo dominante y luego decirle a la cámara cuál es la cámara que vais a registrar. No me acuerdo cómo se llama esa técnica, pero bueno, es muy fácil y muy rudimentaria y os aseguro que se utiliza. Luego, otras cosas anecdóticas pero importantes son que los participantes mejor que no lleven gafas mientras hagan el estudio, que les tenéis que pedir cuando hagáis el anuncio que lleven sus lentillas, ¿vale? No las gafas, que no se maquillen mucho porque es muy difícil tener participantes y si te viene alguien muy maquillado pues ya no puedes utilizar porque los reflejos, esto, sobre todo que no se maquillen los ojos porque esto afecta a los reflejos que se van a crear. Y si son niños, tenéis que diseñar un experimento que les permita estar sentaditos y tranquilitos, que no siempre es muy fácil. Porque claro, si se empiezan a hacer así, la cámara se pierde y tenéis que volver a empezar otra vez. Tienen que estar bien entretenidos y mirando la pantalla. Antes de empezar un estudio de eye tracking, tenéis que calibrar la mirada de los participantes. Antes de saber si miran al pino o miran al pan, tenéis que decirle a la cámara, esta persona sabe mirar bien los puntos concretos de la pantalla. Y esto es un paso previo indispensable a la hora de empezar un estudio, calibrar la mirada. Y si tengo tiempo de poner el ejemplo o ya no. Bueno, pues es igual. Aparecen puntos en la pantalla y el eye tracking mira si estás mirando correctamente los puntos, ¿no? Eso te permite, a veces hay gente que no mira correctamente los puntos, o un ojo mira mejor que el otro, entonces esto te permite descartar estos participantes o no. Siempre se tiene que calibrar la mirada. Ya está, tenía aquí un ejemplo, pero ya está. Esto es lo básico si queréis interpretar un estudio y queréis montar un experimento. Y si tenéis cualquier duda o queréis un ejemplo de cómo se han analizado los datos así, estoy contenta de responderlas. Gracias. Vale, no sé si se oye. Vale, gracias Nuria, ha sido muy interesante. Seguimos porque vamos muy justos de tiempo con Juan Aro, así que...